que estamos viendo sobre las lesiones graves. Debilitación permanente de un sentido. Los sentidos representan el conjunto de tejidos perfectamente diferenciados que nos permiten percibir a través de las terminales nerviosas las sensaciones del mundo externo. Tales sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, el equilibrio, sentido térmico y muscular. La ley exige entonces la existencia de dos requisitos. Primero, la debilitación y segundo, la permanencia. Entonces, habrá debilitación de un sentido cuando disminuya la función cumplida por el mismo. Así, la pérdida de un ojo importará la disminución de la vista, pero ello no significa, por cierto, su pérdida total. En lo que se refiere al segundo requisito, o sea, la permanencia, ha de recalcarse que no significa irreparabilidad o bien perpetuidad. La permanencia implica nada más que una duración constante del daño. La diferencia de los dos conceptos, permanencia o perpetuo, se relaciona con la duración del efecto de la lesión, lo cual es bastante relativo y todo depende de la exactitud del pronóstico médico. Por ello es que la disminución de la agudeza visual, equivalente a casi ceguera, distinguiendo a la víctima la forma y tamaño de los objetos, debe calificarse como lesiones graves y no gravísimas, toda vez que media la debilitación permanente y no la pérdida del sentido de la vista. Debilitación permanente de un órgano, que es otra de la exigencia del tipo. Por órgano, a los fines de los artículos 90 y 91, debe interpretarse el sentido funcional o no anatómico. Dicho término designa el conjunto de tejidos que actúan simultáneamente en el ejercicio de una función determinada. En la anatomía, órgano es un riñón, pero en el lenguaje jurídico, en nuestro Código Penal, son ambos riñones, o sea, la función renal. Es pacífico en doctrina y jurisprudencia que por órgano debe entenderse a un conjunto de tejidos que cumplen una determinada función y que será tarea del perito indicar al juez el grado de disfunción comprometido para una racional valoración de la lesión. La debilitación permanente de un miembro. El cuerpo humano, nosotros sabemos muy bien, está constituido por la cabeza, el tronco y las extremidades. Los miembros son pues los brazos y las manos, las piernas y los pies. Conforme a la interpretación de los artículos 90 y 91, debe entenderse el término miembros en un sentido funcional y no puramente anatómico. En consecuencia, la pérdida de una mano importa lesión grave. De las dos, una lesión gravísima. Lo importante es si la función que desempeña el miembro queda debilitada o perdida. Algo de esto ocurre, por ejemplo, con la pérdida de un dedo. La jurisprudencia no suele ser muy pacífica al respecto. Hay algunos tribunales que inclusive por la afectación del dedo meñique han considerado que es una lesión grave. Y nosotros lo que tenemos que mirar es precisamente ese dedo. Fíjense ustedes que si la pérdida del dedo es la del dedo pulgar, hay evidentemente una disfunción o una debilitación de la función prensil, porque el que hace la fuerza contrapuesta al resto para funciones de pinza es el dedo pulgar. El dedo pulgar, a su vez, es el único dedo que tiene músculo dentro de lo que está en la mano, un músculo importante que se llama eminencia mayor, ¿no es cierto? Y que cuando se ve lesionado, lo que debilita permanentemente es la función prensil, porque no se puede hacer la función de prensa o de pinza. Dificultad permanente de la palabra. La palabra es la posibilidad, ¿no es cierto?, de expresar el pensamiento mediante la articulación vocal. Ella consiste no solo en la voz articulada, sino en la función de que dichos sonidos expresen ideas y pensamientos. Si la lesión se produce en los órganos periféricos, como por ejemplo el paladar, los labios, los dientes, y no impide la articulación vocal, aun cuando no sea con una perfecta claridad, la conducta se encuadrará en el tipo descrito por el artículo 89, vale decir una lesión leve.
Será en ese caso cometido o exigencia del perito foniatra determinar si la lesión impide la articulación de palabras o solamente de algunas consonantes. En este caso la lesión se calificará de gravísima, artículo 91 del Código Penal. El peligro de vida. Se considera que hay lesión grave cuando la misma hubiere puesto en peligro la vida del ofendido. En definitiva, por peligro de vida debe entenderse que la lesión haya creado un peligro actual y no puramente aleatorio, puesto que en rigor de verdad toda lesión puede provocar complicaciones infecciosas o tetánicas, de las cuales surgen eventuales peligros para la vida. Pero a esto no se refiere la ley, sino al peligro realmente corrido por la víctima causante de una lesión. En este sentido se sostuvo que el peligro de vida que refiere el artículo 90 del Código Penal debe surgir de la lesión recibida y no de circunstancias ajenas a la misma, agregándose que toda lesión grave por peligro de vida debe juzgarse conforme a la naturaleza de las cosas, sin considerar la posibilidad de una intervención quirúrgica exitosa, porque ella es un agregado social que escapa de la finalidad de la acción. Es por todo ello que el peligro de vida debe medirse independientemente de aquellas circunstancias que puedan jugar a favor del mantenimiento de la vida por medios artificiales o quirúrgicos, evaluándose solamente si la acción impetrada por el sujeto activo era suficiente como para poder ocasionar la muerte del sujeto pasivo, aun cuando éste hubiese salvado su vida por la acción de un tercero o por la asistencia médica recibida. Respecto a la duración de la enfermedad o incapacidad para el trabajo, el artículo 90 dice que se considera que la lesión es grave si a la víctima se le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes. Y esto es importante cuando la ley hace referencia a la inutilización para el trabajo, no alude al que desarrollaba la víctima, sino a cualquier trabajo, o mejor dicho, a la imposibilidad de desarrollar en ese lapso algún tipo de ocupación. No se trata entonces de un concepto de índole económica, sino un concepto de índole funcional. Debe entenderse que la ley se ha querido referir a cualquier clase de trabajo y no solamente para aquel que constituye la ocupación habitual de la víctima. De suerte que no podía arguirse para sostener en un caso concreto que se trataba de lesiones leves, la circunstancia de que el lesionado sea un rentista que no necesita trabajar para vivir, ya que la inutilización para el trabajo de que habla la ley no ha de entenderse circunscrita a un trabajo determinado, sino a la posibilidad o a la mera capacidad de efectuarlo. Incluso se da esta hipótesis cuando la víctima no tenía trabajo o cuando se trata de un individuo que no se encuentra en una etapa laborativa de su vida, como por ejemplo los niños y los ancianos. Para la ley entonces no interesa las pérdidas económicas que ocasionó la lesión, que será objeto del derecho de daños, sino que es simplemente un parámetro que se utiliza para calificar aquella como grave. Se entiende por mes el lapso o periodo de tiempo que transcurre de un determinado día de un mes hasta el mismo día del mes siguiente, aunque no hayan transcurrido 30 días o se supere dicha cantidad. La otra circunstancia es la deformación o desfiguración del rostro. El artículo 90 sigue diciendo, ¿no es cierto?, que si la lesión hubiera causado una deformación permanente del rostro, en ese caso no toda herida en el rostro importa una deformación, pues para que la lesión sea grave, tiene que alterar la armonía del rostro de la víctima. La simple señal, barbijo, marca, como se denomina entre nosotros, en España se llama chirlo y en Italia stregio, no reviste la calidad de lesión grave. Para que pueda considerarse típica una deformación del rostro en los términos del artículo 90, la lesión debe haber ocasionado al sujeto pasivo una cicatriz que efectivamente le produzca una modificación sustancial de la simetría del rostro o una alteración del equilibrio de la fisonomía, o sea,
una configuración antiestética perceptible por los demás. Vale decir que cuando la simetría de su línea o el equilibrio de la fisonomía, por ejemplo las manchas, las grandes cicatrices, etc., se cambia afeándola, dándole una configuración antiestética que sea perceptible por otros. El rostro anatómicamente es la parte anterior de la cabeza, comprendida, ¿no es cierto?, entre la parte superior del hueso frontal y la barbilla, y entre una oreja y la otra, comprendiendo los pabellones auriculares. En la doctrina de jurisprudencia se ha discutido si las lesiones en el cuello configurarían o no, o estarían dentro, ¿no es cierto?, de las exigencias establecidas por este tipo penal. Todo basándome en el principio de legalidad y en la interpretación restrictiva de la norma, diría que no, porque estaríamos dándole una amplitud o una extensión que el tipo penal no posee. Finalmente debemos aclarar que con respecto a la gravedad de las lesiones, las mismas no es invalidada por los auxilios de la cirugía estética. Los auxilios quirúrgicos no afectan ni modifican la calificación de las lesiones, por lo que la gravedad de las mismas estará dada por el hecho mismo y el daño causado independientemente de que la ciencia médica pueda atenuar o relativizar la intensidad de dicha lesión. En consecuencia, el uso de la medicina correctiva o el auxilio de medios quirúrgicos en nada influyen en la calificación gravísima de la lesión cuando ha afectado de modo permanente el rostro de la víctima, si el daño por sí mismo ostenta aquella característica de permanencia que exige el tipo penal analizado. Con esto terminamos la segunda fase, ¿no es cierto?, de las lesiones. Nos queda pendiente ahora las lesiones gravísimas.